Génesis capítulo 35, versículo 16. Estuvimos ayer hablando de algo, de una parte muy hermosa en la vida de Jacob, por causa del enamoramiento que tuvo con Raquel, de cómo ellos tuvieron un tiempo para poder ser conquistados uno con otro. Estuvimos hablando de ese enamoramiento, de eso esencial que se necesita en un matrimonio. Espero que ninguno de los que estamos aquí lo perdamos, los que estamos con matrimonio, pero vamos a orar también hoy por aquellas personas que son madres solteras. El hermano Pastor Jesús Casillas nos va a ayudar con esa oración. Después de la predicación vamos a orar por como habíamos acordado, como habíamos platicado. Lo tengo muy presente, y además también queremos orar por todas las personas que no tienen todavía su cónyuge, o que por algún motivo lo perdieron o están distanciados. Yo sé que Dios puede llenar todas esas partes. Hoy vamos a considerar ahora la otra parte, considerando ayer la de la bendición del enamoramiento. Hoy vamos a considerar esta porción. Dice así la Escritura, Génesis 35, 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, que por tu palabra podamos hoy recibir instrucción, recibir sabiduría, recibir conocimiento, pues tu palabra dice, Señor amado, que muchos perecen por falta de conocimiento, pero tu palabra nos trae a nosotros ese conocimiento y nos trae el Espíritu de Dios, la sabiduría que necesitamos para desenvolvernos en esta vida con mucha prudencia, con mucha entrega y con mucho amor para ti, Señor. Recibe, Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra, pues queremos, Señor, tu bendición en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Esta parte traía una alegría, pero también una tristeza muy profunda para la vida de Jacob. Él tenía, como toda persona que anhelamos tener hijos cuando no los hemos tenido, y estar anhelando tener. Jacob ya había tenido bastantes hijos, pero no había tenido lo suficiente con la mujer que él amaba desde el principio. Él tuvo, hermano, a Lea, que fue aquella mujer que tenía ojos delicados. Hemos hablado un poquito de ello en otro tiempo, lo que eso significa, la situación que él vivió, cómo tuvo, por causa de esta relación con aquellas mujeres, cómo tuvo tantos hijos con concubinas o con aquellas personas que sus mismas esposas le propusieron para que les engendraran hijos. Una situación que al fin y al cabo, con la ayuda de Dios, de todas maneras, todos sus hijos alcanzaron una gran herencia por parte de Dios, pues las 12 tribus de Israel salieron de estas mujeres. Y ahora que Raquel, después de que había recibido la bendición de haber dejado ya el Señor apartarse de la esterilidad, le concedió tener primeramente a José y después a Benjamín. Pero en el momento del alumbramiento, pues vemos aquí situaciones tan delicadas como que se puso muy difícil el parto. En aquellos tiempos no había como ahora que se usa hacer la operación de cesárea, pero antes, hermano, era que corrían peligro las mujeres en el alumbramiento. Hoy las protegen un poco más por la ciencia, pero lo tremendo está que cuando estaba en lo más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Quiere decir que Raquel alcanzó a escuchar que había dado a luz a un hijo que había sido el fruto de un amor genuino con su esposo Jacob. Y Jacob, hermano, al estar ahí contemplando, debió haberse su vida partido en dos partes. ¿Por qué? Porque la mujer que amaba
Al dar a luz le tocó partir. Así se queda una persona que pierde un ser querido. Mire, ellos no están aquí ahorita. Yo le decía a mi esposa, me siento en una situación un poco difícil tocar este tema cuando alguien de la iglesia con un familiar ha partido. Le digo, pero desde el jueves el Señor me dio este mensaje, y hay veces que me lo cambia, pero hay veces que no, hay veces que me deja que lo predique, porque no puedo hacer como yo quiero, tengo que hacer como el Espíritu pone en mi corazón, y si obedezco a Él, entonces su palabra será una bendición para todos los que le escuchamos. Esto entonces nos tiene que alentar a nosotros, hermano, a saber que nuestra vida es frágil, tan frágil que hoy está, mañana quién sabe. Nos contaban cómo la madre de Maggie tenía 3 días atrás, estaba en la mesa compartiendo, riéndose, platicando con su familia, con su esposo, y de repente surge esta situación urgente donde se la tienen que llevar al hospital con los paramédicos, con la ambulancia, y estábamos todos sorprendidos de ver cómo tan pronto entró en un estado tan crítico. Descuidos de la vida, usted sabe, nosotros a veces somos descuidados porque pensamos que somos fuertes en la vida, pero realmente nuestra vida es muy frágil. En un abrir y cerrar de ojos nuestra vida puede partir. Usted me ve hoy aquí, mañana no sabe. Usted y yo somos tan así como la flor del campo, que en un día está en todo su esplendor y otro día se seca, se marchita. Un día estamos aquí, hermano, en el júbilo, en el gozo, y otro día ese vapor se disipa y ya no estamos en esta vida, pero sí estamos con Dios. Y esto es algo que a nosotros los cristianos no nos debe tener así como asustados, sino que conscientes de que ese día tarde que temprano llega. Y mire, si en el arrebatamiento no estamos vivos, estaremos despiertos después de pasar por ahí. Pero quiero decirle que hubo algunas cosas en la vida de Raquel por las cuales también se ocasionó que esto sucediera. Quizás nosotros no podemos, seguramente no podemos ser jueces, pero al leer las Escrituras podemos darnos cuenta de algunas cosas que cuando nos damos por enterados, tenemos que ser sabios y prudentes en la vida para que jamás el enemigo tenga derecho a acercarse para dañar nuestra vida. Creemos que estando siempre bajo las alas del omnipotente Dios, el enemigo no nos podrá dañar. Pero quiero decirle que Raquel, una mujer que estaba enamorada, una mujer que estaba por fin cumpliendo sus sueños de tener familia con Jacob, la venía persiguiendo un pasado. Y déjenme decirle, todos en la vida hemos tenido un pasado. Si en ese pasado lo aprovechamos bien para reconciliar con Dios, Dios nos libra. Pero Raquel en aquellos tiempos, hermanos, no tenían lo que nosotros ahora tenemos como el bautismo. Sabe que el bautismo tiene beneficios muy grandes para nuestra vida, porque del pasado nos sepulta, y eso impide que nuestro pasado nos persiga. Y tenemos el presente y el futuro, que es con Dios. Lo importante es que ahora sepamos aprovechar el presente y lo que está por delante, para que no haya algo que tampoco nos persiga para dañarnos. Hoy vamos a ver qué era lo que había en la vida de Raquel en el pasado, que venía detrás de ella, buscando la ocasión para privarla de su felicidad. No se la puede llevar, porque los hijos de Dios son de Dios, y los hijos que son de usted son suyos, nadie se los puede quitar. Aunque Dios los llame con Él, son suyos, nadie se los puede quitar aquí en la tierra. Aunque a veces, hermano, entran ciertos departamentos en el ámbito terreno, como el Child Protection, donde protegen a los niños de los abusos y todo eso, pero nadie les puede quitar que sean sus hijos y que sean su sangre, y que esté ese amor ahí. Eso es algo que a Raquel no se lo pudieron quitar. Aunque ella partió y dejó a su hijo aquí, ella le llamó con un nombre que le puso Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Pero Jacob, al escuchar esa palabra, él inmediatamente tenía el conocimiento que nosotros tenemos, de cambiar las cosas de lamento en gozo. Y entonces le dijo, no se llamará más Benoni,
sino que ahora mismo se llamará Benjamín, que será el hijo de mi derecha, el hijo de mi poder. Déjeme decirle que él tenía la misma instrucción que hemos recibido nosotros, de que los nombres juegan un papel muy importante en la vida de las personas. Él, al escuchar el nombre que le asignó la madre, él como cabeza de ese hogar lo pudo cancelar y puso establecer un nuevo nombre para que a Benjamín le tocara, hermano, ser fructífero. ¿Cuántos queremos que toda nuestra descendencia sea fructífera? Sin duda alguna que todos queremos ver a toda nuestra descendencia bien prosperada en los tres ámbitos: espiritual, emocional y físicamente. ¿Puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, no se me ponga triste, pero vamos a considerar algo que nos va a traer sabiduría a nosotros, los que estamos en vida y los que ya hemos pasado por el bautismo, sabiendo que quedó sepultada la deuda pasada y Dios ha hecho cuentas nuevas en nuestra vida cuando salimos de las aguas del bautismo. Por eso es tan importante que ninguna persona que haya creído en Cristo deje de bautizarse, sino es importante que todos seamos los que hayamos pasado por ese proceso. Bien, en el capítulo 31 de Génesis y en el verso 19 vamos a considerar un poquito más la vida de Raquel en su tiempo previo. Y dice así: cuando estaban en la casa de su padre Labán, y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, dice aquí, Raquel, ¿qué hizo Raquel? Robó los ídolos domésticos que eran de su padre. ¿Qué clase de padre tenía ella? Un padre que vivió en la idolatría. Posiblemente muchos de nosotros vivimos creyendo en las imágenes, en los ídolos. No los conocíamos como ídolos, sino como santos, porque así nos habían enseñado. Pero déjenme decirle que Labán tenía sus ídolos, pero él no era él era arameo, de donde Dios le dijo a Abraham que saliera. Abraham también salió de la idolatría. Sal de tu tierra y de tu parentela, y voy a hacer contigo una nueva nación, a una tierra que yo te mostraré. Y él le dio un montón de promesas y de bendiciones, y gracias a que Abraham le llaman los judíos el padre de la fe, nosotros tenemos al autor y consumador de la fe, que es mayor que Abraham, pero debido a que a Abraham se le tiene por padre, déjenme decirle que nosotros que hemos salido de la idolatría, también lo tenemos por padre, porque salimos de ahí para seguir a un Dios invisible, pero que es vivo y que da señales de su presencia. Por eso no se necesita ver para creer ninguna imagen, sino que se necesita una fe para que sin ver podamos creer en el que se hace evidente por medio de sus obras. ¿Puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, Raquel robó los ídolos de su padre. Mi pregunta es, si conoció a un hombre de Dios, a un hombre que tenía la fe en el Dios invisible, ¿por qué quería, hermano, no dejar atrás lo que en su vida antes era la fe? Y es que ellos, por el ejemplo de sus padres, tenían los ídolos, eran idólatras. Eso es feo, pero eso es la verdad. Y entonces dice la escritura que Raquel los robó y se los trajo con ella. Esto a mí me habla de una vida mitad y mitad. Mitad creyendo en la fe de su esposo, en el Dios invisible, y otra mitad guardando todavía de su pasado la fe que antes tenía. Nosotros, hermanos, necesitamos, cada cristiano, cada persona, darnos cuenta que tenemos que dejar lo que queda atrás para empezar una vida nueva. Por eso el bautismo. En el bautismo es un pacto donde uno le dice: de aquí en adelante mi vida solamente para el Dios invisible, sin imágenes, sin idolatrías, renunciando a todo el pasado por ir ahora a una novedad de vida, porque está escrito. Esto no es sabiduría mía, estoy compartiendo lo que leo en la palabra y la he adoptado para mí, pero no es mía, es del Dios que nos la ha dado en su Biblia, en su palabra. Bueno, dice que Raquel los robó. Quiere decir que no eran de ella. Quiere decir que esto iba a traer en la vida de Labán un sentimiento de dónde está el objeto de mi adoración, que él lo tenía como propio. Es que él era idólatra.
Labán se convirtió en una especie de brujo por causa de la idolatría. Usted sabe que la gente que ha vivido en la idolatría muy fácilmente cae en las lecturas de la carta, en echarle a uno la adivinación y en creer en un montón de rezos y de cosas que rezan los mismos que andan en las cosas que son de la idolatría, porque la fe está muy afín por causa de esa enseñanza que ellos tienen. Pero para los que hemos recibido la fe de Jesucristo, hemos renunciado a todo ello para venir y ahora dar gloria y honra al invisible Dios que se hace manifiesto a través de Jesucristo y que a veces por medio del Espíritu Santo nos concede el Señor el privilegio de ver visiones y contemplarlo. Déjenme decirle, yo en la semana que estuvimos de oración, este día que tuvimos de reunión que hacemos los martes, mientras estaba yo hincado por ahí, vi al Señor parado junto a mí. Y es algo tan lindo tener una experiencia así de esa magnitud, porque con una sola mirada el Señor conquista nuestra vida. Con un tantito, porque una visión es un instante, así como un flashazo, es tan rápido, pero tan deleitoso cuando se trata de ver del lado de Dios, tan terrible cuando ve uno del lado del enemigo, pero tan lindo cuando ve uno de parte de Dios. Déjeme decirle que el Dios invisible se hace manifiesto por el Espíritu Santo y nos da el privilegio de tener experiencias con Él. Bueno, yo no sé qué estaba haciendo Raquel llevándose esos ídolos, porque ella había decidido salir de la casa de su padre para ir con su esposo. Como toda mujer, hermano, que se casa, sale de la casa de su padre y tiene que ir con su esposo. Déjenme decirle claramente, mujeres que todavía no se han casado, vale más que escojan un esposo que sigan al Señor, porque Raquel salió siguiendo a su esposo, pero todavía echando su mirada atrás a la fe que tenía su padre, y ahí había algo que estaba, hermano, trayéndole a su vida dificultades. ¿Por qué? Porque no se había determinado muy bien, aunque lo estaba siguiendo. Se trajo por ahí escondidos los ídolos. Déjenme decirle que una vez que recibimos a Jesucristo, es peligroso voltear la mirada a los ídolos. Se lo digo porque hay personas que ya escucharon la fe de Jesucristo, pero no dejan de tener en su carterita guardado algún objeto de adoración de la vida cuando no conocían al Señor. Y esto, vamos a ir más adelante. Dice en el verso 20, y Jacob engañó a Labán, arameo, al no informarle que huía. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, déjenme decirle una cosa, aquí Labán, por la idolatría, acuérdese que dice Pablo que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y si Labán tenía sus ídolos, pues en un cierto sentido representa al diablo. ¿Por qué? Porque tenía sus demonios. El que tiene demonios es el diablo. Entonces dice que cuando le informaron que Jacob había huido, entonces dice aquí, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad. ¿Qué quiere decir Galaad? Corazón duro. Oiga, qué tremendo, corazón áspero. Esto significa, hermano, rocoso, duro. El corazón así era cuando no teníamos a Dios, pero ahora el Señor lo ha ido ablandando cada día y cada día, que hasta nuestras lágrimas a veces se salen en su presencia. Y qué lindo es llorar en la presencia. Usted no le dé pena venir a la iglesia, porque yo me recuerdo mi suegra cuando ella venía a la iglesia y me decía que ya no quería venir porque lloraba mucho. Le digo, al contrario, denle gracias a Dios que está lavando su alma, la está limpiando y se está desahogando, y sentía bonito, pero le daba así como pena. Yo creo que esa que la viéramos que lloraba, pero a usted no le dé pena, porque lo entiendo cuando uno no sabe qué es lo que está sucediendo, pero como nosotros ya lo sabemos, no le dé pena nunca quebrantarse en la presencia de Dios, porque ¿a cuánto los tocó el Señor y les tocó sus lágrimas? ¿Sí les tocó el Señor?
Ah, qué lindo es, hermano. Ayer nos tocaron el corazón con todas las cosas lindas que escuchamos, ¿verdad? Nos hicieron llorar. Y eso se debe a que Dios ha ido ablandando nuestro corazón. Bueno, cuando le informaron a Labán, dice que él empezó a juntar a sus parientes. Es decir, hermanos, si esto representa al enemigo, el enemigo tiene parentela también, tiene sus seguidores, y dice que él empezó a perseguir por 7 días, después que se robaron los ídolos y se enteró, empezó la persecución. Dice la Escritura que si alguno quiere vivir piamente, sufrirá persecución. Bueno, ella decidió vivir, pero se venía con sus ídolos escondidos. Ahora, dice que los persiguió y los alcanzó. Nosotros somos los que tenemos que perseguir al enemigo y alcanzarlo para destruirlo. Pero aquí fue el enemigo, hasta hay un canto, ¿verdad? Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. ¿Quién se acuerda de ese canto? Oiga, hermano, da gloria a la palabra de Dios. Pero aquí fue al revés. Aquí en la vida, en esta etapa de la vida de Jacob, hubo este dolor, pero fue ocasionado porque se abrieron puertas con la idolatría, por no haber dejado el pasado de lleno. Nosotros tenemos que dejar el pasado de lleno, tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque hay veces que el pasado nos atrae con los recuerdos, con los pensamientos, con las palabras, con lo que escuchamos, con la música. Pues tenemos que saber que hay peligro de dejar que ese pasado vuelva al presente, porque dicen que recordar es volver a vivir. No podemos seguir viviendo el pasado, tenemos que seguir del presente para adelante. Tenemos que saber cerrar esa puerta vieja. La Escritura le llama la puerta vieja en Jerusalén. ¿Ustedes han oído de esa puerta vieja en Jerusalén? Jerusalén tenía 12 puertas, una de ellas era la puerta vieja. Y nosotros tenemos que aprender a cerrar esa puerta, no mantenerla abierta, porque nuestra mente y nuestro corazón no puede estar viviendo el pasado. Tenemos que vivir de lo que Dios tiene por delante. Y lo que viene por delante es el encuentro con el Señor. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? Bueno, entonces dice que llegó y los alcanzó en los montes de Galaad. Y dice en el verso 24, pero Dios vino a Labán, arameo, en sueños durante la noche y le dijo, mire qué tremendo que un hombre, hasta el diablo oye la orden del Señor. Y le dijo, guárdate de que no hables de Jacob ni bien ni mal. Entonces fíjese que aquí hay una prohibición de parte de Dios para el enemigo. Cuidadito y me les haces daño, cuidadito y hablas de ellos. Y entonces lo limitó, porque se acuerda que también a Job, cuando le iba a llegar el diablo, lo limitaron. Le dijeron, ok, voy a quitar el vallado, pero no toca su vida. No me lo matas, me lo zarandeas, le haces lo que le tengas que hacer, pero no lo acabas con él, porque poderoso es Dios para poderlo restaurar. Y lo restauró mucho mejor que como antes estaba. Bueno, dice en el verso 25, alcanzó pues Labán a Jacob, y Jacob había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Mire, 2 montes, uno donde está la bendición y otro donde está la maldición. ¿Por qué? Porque Labán estaba esperando desde lo alto la oportunidad para poderle caer encima. Venía con motivos de cautiverio para hacerlo regresar a su territorio, porque le dice, huiste, te me escapaste. ¿Qué andaba haciendo Jacob allá? Que tenía que irse a meter allá, pero como tenía miedo, pues se refugió ahí. Pero Dios, en medio de todos nuestros errores, de todas maneras, hermano, nos da salidas y de todas maneras da recompensas. Bueno, Jacob se enamoró, le concedieron el deseo de su corazón, enamorado, salió con su esposa, pero no contaba con la instrucción que debió haberle compartido. Y es que los varones de casa tenemos que enseñar a nuestra familia que tenemos que servirle al Señor. Como dijo Josué, yo y mi casa seguiremos al Señor. Bueno, entonces ella venía siguiendo a su esposo, pero llegó a ese lugar donde estaba
esos dos montes. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Pero acaso no se las había, o les había dado 7 años por cada una de trabajo? ¿Cómo que cautiverio? No era ningún cautiverio, no era ninguna guerra, no era ningún robo. Lo que pasa es que como venía ardido, perdónenme el término, pero el diablo se arde cuando usted viene y se consagra con Dios. Venía ardido porque le robaron sus dioses. Cuando usted le desbarata su reino, se empieza a arder. ¿Se acuerda lo que hizo Gedeón? Fue y derribó los altares de su padre, de la casa de su padre. ¿Y qué sucedió? Empezó Baal a contender por él. Por eso ese nombre. Ahora fíjese, en el verso 27, ¿por qué fuiste en secreto y me engañaste? ¿Por qué te fuiste en secreto y me engañaste? No me abatiste, no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría. Sí, cómo no. Le iba a decir Chuy, ¿verdad? Perdón, Chuyito. Le iba a decir sí, Chuy. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Lo iba a despedir con alegría, seguramente con alegría. Nunca el diablo va a estar alegre que alguien se le salga a sus territorios, jamás, hermano. Hay gente que dice, hermano, desde que me hice cristiano me vienen muchas persecuciones y lo quieren contentar al diablo volviendo atrás. Déjenme decirle, jamás va a estar contento sino de destruirnos. De eso sí se va a alegrar, de destruirnos, pero no se va a alegrar de que uno vuelva con él, porque él no está buscando un reino que glorifique el nombre de Dios. Él lo que está buscando es su reino para arruinar a todos aquellos que sabe él bien que él también va a la ruina. Ahora dice la escritura en el verso número 27, ¿por qué huiste en secreto y me engañaste? Mire, por eso no podemos ser cristianos secretos. Hay que declarárselo delante del cielo. El bautismo es una declaración delante de todo el reino de los cielos y delante del diablo, donde le está diciendo, aquí me muero para ti y aquí vivo para Dios. Oiga, ¿por qué en secreto? ¿Por qué ser cristianos de la secreta? ¿Saben cómo son los policías de la secreta? Ni parecen policías, parecen magos de la calle. Pero cuando sacan su charola, se da cuenta uno que son del lado de la policía, ¿verdad? No podemos hacer así los cristianos, de que no se nos note que somos cristianos. No nos podemos camuflajear entre el mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de él. Tenemos que tener un distintivo. No podemos parecer hijos del diablo. Tenemos que parecer hijos de Dios. ¿Y cómo son los hijos de Dios? A mucha honra. Dígase, yo me siento honrado de ser una hija, de ser un hijo de Dios. Amén. No se ande escondiendo de su familia, que porque ya te pasaste con los cristianos, usted diga, gloria a Dios que tuvo Dios misericordia de mí. ¿Te lavaron el cerebro? No me lavaron el cerebro, me lavaron todititito, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte. ¿Por qué lo hiciste en secreto y me engañaste? Sabe que el diablo sabe que nosotros no podemos andar con esa clase de engaños, haciéndole creer que somos cristianos sin serlo. Somos cristianos. Diga usted, soy cristiano verdadero. Y lo digo con toda la libertad, que me escuchen hasta el cielo. Soy un hijo de Dios, a mucha honra. Gloria a Dios. Bueno, dice aquí en el verso 28, otra pregunta que le dijo, ¿por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Bueno, él sabía que si se quedaba no lo iba a querer dejar ir, por eso tuvo que tomar esta decisión. Ahora dice en el verso 29, tengo poder para hacerte daño, pero, oiga, este es un pero que usted se lo tiene que poner al enemigo. Aunque él tenga poder para hacer daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló diciendo, guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Mire cómo Dios pelea por sus hijos. Aleluya. Ni siquiera Jacob estaba pidiendo la ayuda de Dios. Estaba todo atemorizado porque le llegó el diablo. Pero en medio de que le llegó, ya Dios había limitado al diablo. Perdón que estoy diciendo la palabra al diablo, pero tenía sus ídolos. Entonces, mire, lo limitaron para que no lo pudiera matar.
porque tenía poder. Cuando le dijo, tengo poder para hacerte daño, le está diciendo, yo lo puedo destruir, yo te puedo matar, pero como Dios no me lo permite, así que nosotros podemos salir tranquilos, porque hay un Dios, hermano, que lo tiene limitado, donde no nos puede destruir, a no ser que le demos derechos. Esto es algo que lo tenemos que tener bien consciente. Cuando se le dan derechos, entonces ya no es de que no nos puede limitar, ya no está limitado, es que nosotros quitamos el vallado, y la Escritura dice que si cavamos un hoyo en el muro, morderá la serpiente. ¡Qué terrible! Pero él tiene la facultad de agarrar que se sale de los límites de Dios. Aquí es donde tenemos que ser muy sabios todos los cristianos. Tenemos que tener conciencia que cualquier cosa puede venir a nuestra vida. Estamos en una vida donde entró la muerte por un hombre, pero también por un hombre entró la vida, y mientras pasen cosas de aquí en la tierra y el enemigo trate de dañarnos, pero estando bien con Dios, poderoso es Dios para sanarnos, poderoso es Dios para darnos nuevas oportunidades, y poderoso es Dios para llevarnos con Él, porque de algo se tuvo que morir Eliseo, se tuvo que enfermar y se tuvo que morir. No que no tuviera unción, tenía unción hasta para levantar muertos, pero le tocó una enfermedad de la que se murió y le entró por los pies. Eso quiere decir por las emociones. Ahora mire, dice en el verso 29, tengo poder para hacerte daño, pero anoche, el Dios de tu padre. ¿Por qué no dijo mi Dios? Porque el diablo nunca reconoce a Dios como su Dios. Él se cree que es Dios, pero le dijo, el Dios de tu padre. ¿Por qué le tuvo que decir el Dios de tu padre? ¿Por qué no tu Dios? Porque también hizo las luchas con el padre, pero no pudo, porque ese Dios seguía todavía reinando. Porque Dios, hermano, es Dios tuyo y Dios de tus hijos. Es Dios tuyo, es Dios de tus nietos. Es Dios tuyo, es el Dios de tu descendencia. Oiga, con esto tenemos que estar más que bendecidos. Dice el verso 30, aquí enseguida dice, y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre. Pero ¿por qué te robaste mis dioses? Dos cosas le dolieron. Una, le estaba diciendo, mira qué tremendo es el diablo, hermano, cómo le llevó a Jacob. Mira, ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de, como eres hijito de papi, no puedes estar acá con tus mujeres, conmigo, te tienes que regresar a la casa de tu papi y de tu mami. Mire cómo es el diablo, hermano, que le llega a querer mover para que se diga, claro que soy bien hombre, no necesito a mi papá y mi mamá, me puedo ir contigo. No, el Señor reprenda al diablo, hermano. Es muy astuto para poner trampas por las emociones, por las tentaciones. Así le llaman a la gente, le dicen, ay, échate un cigarrito. No, yo no puedo fumar. Ay, si te regaña tu mamá. Oh, no, a mi mamá ya no me regaña si me lo fumo. Ay, hermano, ¿qué puedes? Es caer en la trampa del diablo. Cuando una mujer le dice a un hombre, ay, te regaña tu mujer. Claro, si me casé con ella. Me cela con celo de amor. No le dé vergüenza, porque así llega la tentación. Uy, sí, te regaña tu señora. Que me regañe, ¿y qué? Todo el derecho le he dado, porque somos uno. Hasta mi corazón me redarguye a veces. ¿Por qué no puedo redarguir a ella? Y eso no quiere decir que traigo mandil. Así le dicen, ¿verdad? Mandilón. No. Hijo de Dios, con principios, con honores. Y tengo que honrar mi matrimonio, y tengo que honrar la casa de mis padres, y tengo que ser de honra para Dios. Amén. Bueno. ¿Pero por qué te robaste mis dioses? Le dijo. Eso fue lo que más le estorbó, porque ¿cómo me comunico ahora con los espíritus esos malignos? Lo habían dejado le cortaron el celular. Así sí nos entendemos, ¿verdad? Si a alguien le corta el celular, se le va el aire, ¿verdad? Porque despertamos con el celular, nos acostamos con el celular. Bueno, usted no, ¿verdad? Pero cuando le cortan el internet, sufre. Yo no sé qué haría si quitaran a Fox Cable. Ay, hermano,
Por alguien le está llegando, yo sé. Y eso que no le dijo Dios, háblame hoy. Bueno, vamos a seguir. No es que sea pecado tener celular, úselo. Yo lo uso. Nomás úselo para lo bueno. Yo sí lo agarro para ver si me entraron ya nuevos mensajes de la página de la iglesia. Y para poner mensajes, y para poner fotografías de los eventos que tenemos, predicaciones para subirlas. No hay que estar ahí chismoleando, viendo otras cosas que no convienen. ¿Amén? Amén. Ok, ¿me la perdona? Y si no, pues me la tiene que perdonar a fuerza. Porque 7 veces peca tu hermano contra ti, lo tienes que perdonar. Es el evangelio de Jesús. Así que me tiene que perdonar. Entonces Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Porque a veces, hermano, el temor nos cohíbe de dar testimonio. Porque a veces, hermano, permitimos que el temor nos domine. Si el perfecto amor lo tiene que echar fuera. Tenemos que seguir contando con ese amor siempre, para que toda clase de temores se vaya desvaneciendo en nuestra vida. De alguna manera, Dios permitió esta situación porque lo quería liberar de temores. Que supiera que aunque viniera el diablo enfurecido como un río, el Espíritu de Dios levantaría bandera en su contra. Que no lo podía tocar, que no lo podía dañar, que no le podía quitar a sus mujeres, aunque tuviera más fuerza. Sabe que el enemigo tiene mucha fuerza, pero nosotros tenemos una palabra, que es el amor de Dios. Y cuando tenemos el amor de Dios, hermanos, somos nosotros los que lo podemos debilitar a Él, no Él a nosotros. Él debilita a las naciones con su música, nosotros con la palabra. Amén. Por eso tenemos que estar metidos en la palabra. Usted va a ver si yo me meto en la palabra, si tengo algo de que estarle predicando cada vez que vengo yo aquí. Pero usted también tiene que comprobar a su familia que está metido en la palabra, y a todo aquel que demande de usted alguna pregunta de la fe que usted tiene. Puede decir, amén, hermano. Bueno, pues se la paso. Se la perdono. Dice aquí la escritura: tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Tenía miedo, pero el perfecto amor de Dios le volvió a restaurar la seguridad de que estaba limitado y no lo podía dañar ni lo podía regresar. Usted sabe que el diablo no se puede llevar a nadie de regreso. Es uno el que decide si uno regresa o no regresa. Fueron aquellos hombres en el desierto que decidieron querer regresar. No era el diablo el que los hizo regresar. A los demonios que venían montados en jinete y caballo con Faraón, los sepultó en las aguas. Pero los que decidieron regresarse es porque querían tener seguridad. Déjenme decirle que en Dios estamos seguros. Aunque esta vida aquí en la tierra nos falte, con Dios estamos seguros. El reino está abierta la puerta, ya entramos por ella, se llama Jesucristo. Ni siquiera la muerte podrá quitarnos el derecho de entrar al reino de Dios, porque para eso hemos dedicado nuestra vida. Aquí estamos, quizás con ganas de estar en la playa o en un restaurante con un agua fresca, pero aquí está, buscando el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas se las van a añadir también. Dice el verso 32: pero aquel con quien encuentre tus dioses, le dijo Jacob a Labán, aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. Si hubiera sabido que Raquel se lo robó, mejor me hubiera hablado. Esto a mí me habla de que nosotros, diga nosotros, yo, como hijo, como hija de Dios, la muerte mejor ni mencionarla. ¿Por qué? Porque es como decirle, puedes pasar por aquí. Que si escucha, que si llega, mejor que no llegue. Porque no se imaginaba Jacob que Raquel se había robado los ídolos. Y él dijo, aquel en que le encuentres los dioses no vivirá.
Las palabras de un profeta son muy poderosas. Vale más que sean utilizadas para vida, no para muerte. Para sanidad y no para enfermedad. Amén. Tenemos que como decirle, Espíritu Santo, satura mi mente con la mente de Cristo, para no caiga yo siendo trampa de la propia palabra que he hablado. ¿Por qué? Porque nos ha ungido Dios y tenemos espíritu de profeta. Por causa de Jesús, el espíritu de la profecía es Cristo y está en nosotros. Así es que la iglesia cristiana es una iglesia profética que tiene la unción profética. Tenemos que ser muy sabios que anunciamos. Nos tenemos que ir bien pilas, conectada a la mente antes de dar una respuesta. Yo por ejemplo, he tenido un consejo con mi esposa, que le digo yo cuando ella pone a vender alguna cosa por de esas redes sociales como donde anuncian cosas para vender, y a veces pone, por decir, $5 por un objeto, no por el agua. $5 por un objeto. Y yo le doy 2. Dile tú. Ni usted ni yo nos encontramos a medio camino. ¿Verdad? Digo, es una cosa. Hay veces que nos piden un préstamo. Y entonces usted no dé la respuesta inmediatamente, además digan, déjenme consultarlo. Déjenme ver cómo están mis finanzas. Déjenme ver cómo está mi economía, y luego le doy una respuesta. No va a ser que prometa algo que no pueda cumplir y sea peor que no haber dicho no y no decir sí, que no lo va a poder cumplir, porque el Evangelio nos demanda hacer una palabra. Entonces, ir y consultar. Mire, como hijos de Dios tenemos que tener la costumbre de consultar con Dios. Ir y consultar nos da tiempo para que no nos agarren así como comiendo tunas. Que nos agarren, hermano, bien ubicados, sabiendo lo que estamos haciendo. Así tiene que ser nuestra manera de hablar. Uy, hermano, entonces vamos a ser bien lentos. No le hace. Con tal de que hablemos lo correcto para bendición. Y no que nuestras propias palabras vayan a traer una tragedia, como le pasó a Jacob. A la mujer amada de él le cayó esa tragedia. ¿Por qué? Porque habló a la ligera, suponiendo que ella tenía el mismo conocimiento que él, cuando todavía tenía la mitad de su padre Labán y la mitad del conocimiento de lo que es el Dios de Israel. Ahora fíjese, dice aquí, en presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entonces le dice, en presencia de todos nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Quiere decir que el diablo tiene derecho a llegar donde hay cosas de él. Si hay algún objeto, él tiene derecho a llegar por él. Y si tiene alguien que adora ese objeto, tiene derecho a llevárselo con todo el objeto. Oiga, esto nos tiene que dar sabiduría para instruir a los hijos. Cuidadito con las cosas que no son de Dios. Cuidadito con las cosas que son donde el enemigo tiene derecho. Cuidado con la música donde el diablo tiene derecho. Cuidado con los bailes donde el diablo tiene derecho. Porque Jacob tenía sus hijos, pero los dejaba ir a los bailes. Santo su nombre. ¿Y qué bailaban? Ahí no bailaban reggaetón, ni se conocía en ese tiempo, ni hip hop, ni se paraban de cabeza, pero tenían unos bailes que eran los que les ministraban. Y entonces los hermanos mayores le enseñaban los nuevos pasos a las hermanas más pequeñas. Y decían, qué bonito bailan. Pues miren qué bailar les puso el diablo, porque los aplastó a todos en su mera fiesta. Teníamos que ser bien sabios, instruir a nuestros hijos dónde se meten. ¿Por qué? Porque él tiene derecho a llevarse lo que es suyo. Aquí dice, no lo estoy inventando yo, verso 32. Pero aquí él pone, quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. ¿Sabe que allá en Tecate sucedió un caso
llegó la iglesia, Ministerio Llamada Final, a la ciudad de Tecate para establecer ahí una iglesia. De hecho se hizo, pero mientras estaban los planes, llegó una hermana que ella se decía ser la que había sido delegada por el Ministerio de Llamada Final para empezar con una iglesia, y no la había mandado el ministerio. Ella se usurpó ese lugar y empezó ella a hacer el trabajo, porque traían el conocimiento de la palabra, traían el tipo de música que se usa, como la música que es así con mucho júbilo y danza y todo ello, y empezaron a hacer el servicio. Pero llegó un brujo, un tal Luis Ángel, que ya falleció, gracias a Dios, pero digo gracias a Dios porque ya no sigue dañando a la gente, porque era malvado, era un hijo del diablo. Y entonces él llegó y empezó a meterse a la iglesia, y entonces a la gente se le quedaba viendo a los que eran de él, los hacía que se manifestaran endemoniados, y no podían hacer el servicio porque nomás llegaba y los volteaba a ver, y al que él volteaba a ver se convertía en un poseído. Y la cosa, ¿por qué? Si era la iglesia, es que empezó mal, empezó fuera de orden, y empezó con una usurpación y con engaño, como él no puede ser engañado. Esto mismo que sucedió aquí es un ejemplo de eso que sucedió ahí también. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que al rato estaban teniendo pura lucha espiritual, y no la resistieron, y acabó la mujer en un engaño del enemigo cuando le acercó a alguien que la enamoró, y cayó en adulterio teniendo su propio esposo, pero por ser ella la líder. Y entonces, como Dios es un Dios, hermano, que siempre da oportunidades, mandó un ungido para que fueran a liberar a ese pueblo. Y liberaron a ese pueblo, lograron rescatar a la hermana. Su esposo permaneció porque el amor cubre multitud de pecados. A pesar de que supo todo eso, él quiso seguir con ella. Y entonces, hermano, vino esta unción de liberación en este hermano que Dios usó con el discernimiento de espíritu, y libera. Y entonces se rescata, pero ya después llega el ministerio y establece su iglesia. Y con un montón de luchas y lo que sea, pero se estableció, porque Dios no pierde batallas. Lo que pasa es que cada quien tenemos que movernos en el tiempo de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí dice la escritura que cuando él llegó y él venía, dice que le dijo en presencia de sus parientes: lo que es tuyo entre mis cosas, llévatelo. Porque a veces, hermanos, muchos cristianos tienen pérdidas de cosas porque no le pertenecen a uno, sino se las dio Dios a uno. Tenemos lo que Dios nos ha dado. Dios, de todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Lo que el enemigo me haya dado, se lo va a llevar. Porque, ¿para qué lo quiero? Hágale como Pepito, ¿verdad? Que si allá te chupó el diablo. Eso que ya lo chupó el diablo, ¿para qué lo quiere? Eso ya no lo quiere usted. Perdóneme que haya utilizado ese término. ¿Me perdona? Vale. Verso 33. Entonces, dice, entró entonces Labán. ¿A dónde entró? ¿Y qué es la tienda de Jacob? A su casa. Mire cómo el diablo a veces tiene derecho para entrar cuando tienen objetos de él. Cuidado que tenga por ahí algo que le pertenezca al enemigo, alguna revista, alguien que traiga los cuernos de las manos anunciados, porque de repente una mala presencia va a estar ahí. ¿Por qué? Porque él viene a buscar lo que es suyo. Entró en las tiendas de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Dice, después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, y dice el verso 34, y Raquel había tomado los ídolos domésticos y los había puesto en sus aparejos del camello, y se había, ¿qué? ¿Dónde se los puso, hermano? ¿No fue ahí donde murió? A la hora de dar a luz. A la hora de dar a luz su bebé, ¿no es ahí donde el diablo la castigó para quitarle la vida? Tenía derechos. Mire, hermano, qué peligroso. Las relaciones íntimas son muy delicadas, mantenerlas en la forma correcta, porque el diablo puede llegar a destruir
cuando tiene derechos. Cuando alguien se unió antes de matrimonio en fornicación, chamuco tiene derecho a llegar y dañar. A veces daña a la madre, a veces daña al fruto de la madre. Gracias a Dios aquí rescataron al bebé, pero perdió la madre. Bueno, eso no quiere decir que se fue al infierno, pero la privó de la felicidad de ser madre con el esposo que amaba y con los hijos que amaba. Ahora, dice aquí en el verso número 35, y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de mí, pues estoy con lo que es común entre las mujeres, es decir, su periodo. Estoy en esa etapa, no me puedo bajar. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Labán se fue. Cuando el diablo, hermano, cree en uno que lo engaña, no lo engañan, bien sabe. Haber dicho, tanto los quiere que los está protegiendo con su propia vida, que los proteja. Pero después vino por la vida de ella. Mire, hermano, qué peligrosos son los ídolos. Dice la escritura en el Salmo 115, con esto termino. Dice, los ídolos de ellos, en el verso 4, 115, 4, Salmo 115, 4. Los ídolos de ellos son plata, oro y obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos, no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen nariz, no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Entonces, cuando los llegan a escuchar hablar, ¿quién es el que habla? Si ellos no pueden hablar, es el espíritu que está detrás de ellos, o el demonio. Y dice, se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. ¿Por qué se los llevó? ¿Por qué los protegió con su misma vida? Sería que tenía su confianza todavía en ellos. Oiga, se volverán como ellos. ¿Y qué son ellos? No se pueden mover, es decir, muertos. No se puede, tienen ojos, no pueden hablar. Un muerto no puede ver, un muerto no puede oír, un muerto no puede hablar, tiene pies, no puede caminar, tiene manos, no puede andar. Sentencia de muerte. La idolatría en sí trae las consecuencias de un espíritu de muerte. Pero el Evangelio de Jesucristo es buenas nuevas de salvación. Para eso nos han dejado el bautismo, para que instruyamos a la gente a bautizarse. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Y si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y su sangre nos limpia de todo pecado, aún después de haber sido bautizado. Si alguno hubiere cometido pecado, hay perdón. Si se afianza uno de la sangre de Cristo y si no encubre su pecado. Ella quiso encubrir su pecado y no prosperó. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Este es un mensaje, hermano, que no es muy alentador, pero muy necesario, porque no queremos que Labán nunca se salga con la suya. No queremos que el enemigo se salga con la suya. Queremos que Cristo logre lo prometido. Y lo prometido es la vida eterna para todo aquel que ha creído en Él. Y en Él tenemos la oportunidad de ser rescatados, de ser restaurados. Aunque haya cometido una persona que ya fue bautizada una falta, se puede enmendar todo, se puede enmendar mientras no renuncie uno a la fe de Jesucristo. Esas son las buenas noticias que hay para el pueblo cristiano. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y alguien que no lo es? Que tenemos alguien en quien confiamos. Ellos tienen confianza en alguien que está muerto. Nosotros tenemos confianza en alguien que está vivo, que vive y que nos entiende y que nos ayuda y que envía guarda y que limita al enemigo para que no se salga con la suya. Entonces, hermano, ¿por qué pasó esto con Raquel? Porque no tenía todavía el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy tenemos un mejor pacto que el que ellos antes tenían. Porque aquel ministerio era un ministerio que la Biblia le llama al apóstol Pablo ministerio de muerte, pero este es un ministerio de vida. Y como tenemos la vida, tenemos la oportunidad de vivir felices. Amén. Así que Dios nos guarde a todos. Vamos a orar. Cierren sus ojos tantito. Quiero hacer una oración. Quiero ministrar un poquitito mientras mi hermano Eduardo dijo, pases por favor a mí.